Muy buenos días. Mi nombre es Erika Beltrán. Soy la gerente general de Mondi Asociados Consultores en Ecuador. El día de hoy vamos a hablarles sobre el Doing Business en Ecuador, cómo hacer negocios en Ecuador, ya que las relaciones comerciales con países extranjeros son importantes y se deben tener en cuenta una serie de consideraciones al momento de hacer negocios, y es por eso que hemos preparado este webinar con el objeto de dar a conocer la forma de ingreso de capital social, el tipo de sociedades a constituir, las formas de administración social, régimen tributario, laboral y cambiario a tener en cuenta al momento de abordar el mercado ecuatoriano como destino de inversión. Ecuador. Ecuador está situado al sur de América, con 283.561 kilómetros cuadrados, 24 provincias, su capital, Quito. Sus actividades económicas principales tenemos como la explotación de minas, servicio de prestados a empresas, industria manufacturera, construcción, agroindustria, pesca, transporte y comunicación. Los aspecto societario, aspecto tributario y reglamentos de laboral y de seguridad social. ¿Cómo instalarnos? El aspecto societario. ¿Cómo instalarnos en Ecuador? Crear una empresa, una compañía extranjera en Ecuador puede ser una gran oportunidad de negocios. Conozcamos sus opciones. Domiciliación, sucursal y constituir una nueva compañía. Debemos designar un mandatario, un apoderado a un mandatario autorizado con facultades suficientes. Documentos necesarios. Si los accionistas van a ser empresas extranjeras, necesitamos el certificado de existencia legal. Esto debe venir notarizado y refrendado en el consulado ecuatoriano o en la embajada. Escrituras de constitución y estatutos sociales vigentes, resolución del directorio o asamblea autorizando el establecimiento, capital requerido y nombramiento del mandatario. Instituciones que intervienen. A las empresas las instituciones que intervienen, que van a ser vigiladas, van a ser por la Superintendencia de Compañías y Valores, Registro Mercantil, Servicio de Rentas Internas. Si tenemos empleados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Participación también podemos, con la creación de una empresa en Ecuador, también tenemos una gran oportunidad de participar en concursos públicos. Los requisitos, lo que debemos hacer es inscribir a la empresa en el Registro Único de Proveedores Ecuatorianos, el RUP, justificar el cumplimiento de ciertos parámetros, como el capital mínimo específico, experiencia previa, etcétera. Estos son unos requisitos que al momento que nosotros vamos a participar en algún concurso, nos va a solicitar cada institución y debemos cumplirlos. Existen tres situaciones para las compañías extranjeras: determinados actos jurídicos que tienen la calidad de esporádicos o aislados, según el artículo 6 de la ley, no requieren domiciliación, pero sí deben contar con un apoderado o representante en el Ecuador. Su facultad es contestar todas las demandas y cumplir con las obligaciones adquiridas. Ejercer en Ecuador actividades como ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales del país. Y la C, ejercer directa y habitualmente sus actividades económicas en el Ecuador. En el caso B y C, para poder operar y adquirir obligaciones, requiere previamente una domiciliación aquí en Ecuador. En Ecuador, el 100% de la propiedad de extranjería está permitido. Esto quiere decir que los accionistas pueden ser totalmente extranjeros, sin la necesidad de que tengamos un accionista nacional. Puede ser una persona natural o una persona jurídica extranjera. El mínimo de accionistas es 2 y pueden ser personas físicas, entidades legales o ambas. Todas las entidades legales en Ecuador necesitan un presidente o moderador y un director general o CEO. El presidente y el CEO pueden ser los representantes legales. Los tipos de empresas más comunes en Ecuador son las de responsabilidad limitada y la de responsabilidad ilimitada. La compañía limitada tiene un máximo de 15 socios, capital mínimo de $400, reserva legal o fondo de reserva el 20%.
Sociedad mínima, capital dividido en acciones negociables en bolsa de valores, capital mínimo $800, la reserva legal o fondo de reserva es del 10%. Y la sucursal extranjera representante permanente, capital mínimo $2,000, certificado de existencia legal. Proceso de constitución. Primero debemos reservar el nombre. Esto quiere decir que nosotros ingresamos a la página en la Superintendencia de Compañías, nos da la opción de elegir el nombre y el nombre disponible podemos nosotros reservarlo para constituir la empresa. Debemos elaborar los estatutos, debemos elevar a escritura pública, inscripción de la compañía en el registro mercantil y obtenemos los documentos habilitantes, que es ya después de todos estos pasos debemos registrar en el registro mercantil y en la superintendencia de compañías, en la cual nosotros nos entregarán los documentos para poder abrir el RUJ. Administración tributaria, IVA. Impuestos. El IVA es del 12% del impuesto al valor agregado. El impuesto a la renta es del 25%. El ICE es del impuesto a los consumos especiales y el ISD es del 5% a la salida de divisas. El impuesto a la renta. Participación accionaria, tarifa 25%. Residentes en Ecuador, residentes en el exterior, no paraísos fiscales o menor imposición. Tarifa del 28%. Residentes en el exterior, paraísos fiscales o menor imposición. Falta de presentación de información de sus partícipes. Esto quiere decir que si las empresas en el mes de enero no se presenta el anexo de accionistas y partícipes, el impuesto a la renta será del 28%. Si se presenta en enero, en la fecha que nos indica, la tarifa será el 25%. Reducción del 10% de impuesto a la renta para ciertas provincias. Para los contribuyentes domiciliados en las provincias del Carchi, Babura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Cañari, Azuay y Loja, cuya actividad económica principal sea la agricultura, la ganadería, la agroindustria, afectadas por incidentes derivados de la declaratoria de estado de excepción. Deducciones especiales. Descuento del 10% en tarifas de impuesto a la renta sobre el valor o porcentaje que se decida reinvertir de la utilidad. Descuentos del 100% adicional en los gastos generados por el incremento neto de empleados. Descuento del 150% adicional del gasto, sueldos y beneficios pagados a empleados con discapacidad y deducción del 100% de gastos de viajes en el primer año declarado. Amortización de pérdida hasta 5 años impositivos siguientes sin exceder en cada periodo el 25% de las utilidades obtenidas. La ley de fomento productivo. Tenemos esta ley de fomento productivo en el cual existe una exoneración del impuesto a la renta. Bueno, el anticipo ya no lo tenemos, pero quiere decir que si por 12 años, les voy a dar 3 ejemplos. Por 12 años es una inversión nueva de acuerdo a los sectores priorizados fuera de Quito y de Guayaquil, van a estar exonerados el 12% por 12 años del impuesto a la renta. En las industrias básicas nuevas en todo el país, el 15 años. En las industrias agroindustrial y agroasociativos en las fronteras van a estar exonerados por el 20%. Y en el turismo, en las empresas nuevas que se las abra en Manabí y Esmeraldas van a estar exoneradas por 20 años. Los sectores priorizados tenemos como petroquímicos, cadenas forestales y agroforestales, metalmecánica, energía renovable, turismo, farmacéutica, servicios logísticos, radio, TV y celulares, electrodomésticos, sustancias químicas básicas, producción de cemento, prendas de vestir y textiles, cueros y calzados, entre otros. La ley de fomento también nos exonera del ISD para nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión. La reinversión en activos productivos, exoneración del 50% del ISD en dividendos, dividendos distribuidos, ingresos exentos, aumento de capital, y esto no aplica a las IPIs. Exoneración del impuesto a la renta aplicada a las utilidades y rendimientos que generan las acciones, participaciones u otros derechos representativos de capital. Se establece la tarifa de impuesto a la renta a las utilidades generadas por la venta de acciones de acuerdo a la siguiente tabla. Perdón. Mil disculpas. De acuerdo a esta tabla quiere decir que tenemos aquí
las tarifas. Si nosotros nos encontramos con la utilidad en el punto, en el reglón 2 de 20,000 a 40,000, quiere decir que nosotros la diferencia les doy un ejemplo, si nosotros vendemos, hacemos una venta de $30,000, le restamos los $20,000 y nos queda un excedente de 10,000, por esos $10,000 vamos a pagar el 2%. Ya. Eso, excepción del pago del impuesto a la renta generado por la venta o cesión de acciones de empresas o fideicomisos creados para inversión de inmuebles para arrendamientos. Se incrementa el 1% al 5% el techo de deducción para cálculo de impuesto a la renta para los micro, pequeñas y medianas empresas que inviertan en capacitación técnica productiva y promoción comercial. Y para el sector exportador y turístico se podrá deducir hasta el 100% de los costos y gastos destinados a promoción y publicidad. También en Ecuador, a partir del 28 de febrero del 2020, Ecuador entró en vigencia una ley en la creación de las sociedades de acciones simplificadas, SAS. Estas son una nueva modalidad que permite reducir el costo y el tiempo de inscripción de nuevas compañías. Son sociedades de responsabilidad limitada, es decir, él o los socios solo serán responsables hasta por el monto de sus respectivos aportes. ¿Cuál es su objetivo principal? Facilitar al emprendedor en la realización de sus actividades mercantiles. ¿Y cuáles son sus principales características? Respecto de las características de las SAS, vamos a dividirlas en dos categorías. La primera, relacionada a su razón social, a su razón de creación, y la segunda, vinculada con la característica jurídica de este tipo de compañías. Sus características. Es una compañía que reduce considerablemente las barreras de entrada, puesto que sus requisitos y costo de constitución son muy bajos o casi nulos. Crear mayor libertad y comodidad al momento de ejercer actividades comerciales. Permite que sean compañías unipersonales, es decir, se puede constituir con un solo accionista. Permite que se autorregule con mayor flexibilidad al poder incorporar resoluciones privadas como protocolos, acuerdos de accionistas, acuerdos de no competencia, entre otros. Prevalece la autonomía de voluntad de las personas accionistas de la compañía y favorece el acceso a créditos a través de instituciones públicas y privadas. Características jurídicas. Limitación de responsabilidad limitada. Las personas que sean accionistas de las SAS serán responsables frente a acreedores únicamente hasta el monto de su participación o del capital que poseen en las compañías. La responsabilidad limitada también se hace extensiva a obligaciones laborales y tributarias. Personalidad jurídica. Una vez que la compañía se inscriba en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, queda legalmente constituida y por lo tanto se forma una persona jurídica distinta e independiente de los accionistas. La personalidad jurídica independiente significa que la empresa es un sujeto autónomo capaz de contraer derechos y obligaciones y acciones no cotizables en bolsas. Las acciones de las SAS no podrán ser cotizables en bolsas con excepción de emisión de obligaciones. Este tipo de compañías pueden realizar todo tipo de actividades permitidas. Por consiguiente, podrán tener un objeto social amplio, sin perjuicio de lo anterior. No podrán realizar actividades con operaciones financieras, actividades de mercado de valores, seguros y otras que puedan considerarse como actividades especiales. Son unipersonales. Como se indicó anteriormente, este tipo de empresas pueden constituirse con un solo accionista, al contrario de las estructuras tradicionales de compañías anónimas y limitadas en las que se requiere al menos dos partícipes. Representación legal. Al igual que sucede con el literal anterior, su representación legal recae sobre una única persona y no necesita la figura de gerente general y presidente que establece la ley de compañías para sociedades limitadas y anónimas. Transferencias de acciones. Las transferencias de acciones son libres disponibilidad y de negociación. Se puede transferir libremente a través de una nota de cesión. Se podrá realizar actos o pactos de acciones para limitar o poner reglas de transferencia de acciones hasta por un plazo de 10 años. Tipo de acciones. Estas compañías pueden tener acciones ordinarias y preferentes. Capital social. Este tipo de compañías no requiere de un capital mínimo para constituir. En caso de fijar un capital mínimo, se puede aportar dinero o bienes. Derecho de inspección. El accionista podrá solicitar y revisar los estados financieros en plazo no menor de 5 días de anticipación a la fecha en el que se celebrará la junta en la que discutirá sobre todos los asuntos relacionados.
¿Cuál es el proceso para su constitución? Es muy similar a las compañías de responsabilidad limitada e ilimitada. Debemos reservar el nombre a través del portal de la Superintendencia de Compañías, elaboración de un estatuto. En caso que la constitución se realice con el aporte de bienes inmuebles o bienes que requieran de escritura pública, la sociedad se deberá constituir mediante escritura pública ante un notario, inscripción en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, en el registro mercantil y obtención del RUC, del registro único de contribuyentes. Si la constitución se realizó con aporte de dinero, se deberá aportar a la cuenta de la compañía y depositarlo en importe hasta un plazo de 24 meses. En Ecuador hubo un cambio importante, una reforma tributaria que empezó a regir desde el 2022. Les voy a hablar de algunos cambios que hubo en esta reforma. La tarde del 29 de noviembre del 2021 se publicó en el Registro Oficial de Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Esto quiere decir que la reforma tributaria entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2022. La eliminación de IVA en pañales desechables populares, mascarillas, alcohol, gel antibacterial, tampones, toallas sanitarias, demás insumos de higiene femenina, la importación de combustible derivados de hidrocarburos, biocombustibles, su mezcla, gas natural destinados al consumo interno. Se eliminó también el IVA de servicios de alojamiento turísticos para extranjeros, vehículos eléctricos e híbridos, paneles solares. También se eliminó el ICE en planes de telefonía móvil, vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga, videojuegos, calefones y sistemas de calentamiento. También tenemos un nuevo régimen para empresas. Se elimina el RICE y se crea el RIMPE. Se elimina el régimen impositivo simplificado RICE y el de microempresas, y se crea el régimen para emprendedores y negocios populares RIMPE. En este nuevo sistema se establece un impuesto progresivo según el volumen de ventas, a diferencia de los anteriores, que tiene una tarifa fija de pago. Esta modalidad aplicará para personas naturales y sociedades cuyos ingresos brutos anuales no superen los 300,000. En el caso de los negocios populares, estos ingresos no deberán ser mayores a $20,000. Ya, aquí tenemos una tabla de acuerdo al nuevo régimen, al nuevo RIMPE. Aquí tengo dos ejemplos con el régimen nuevo y con el régimen anterior. Si una empresa vende 25,000 anuales, quiere decir que nos encontramos en la segunda línea. Restamos la fracción básica, tenemos un excedente de 4,999. El impuesto sería del 1% más su fracción básica, que es de $60, quiere decir que tendría que pagar un impuesto anual de 109,99. En el régimen anterior, si una empresa vendía igual los 25,000 anuales, las ventas eran por $25,000, el régimen de microempresas era el 2% anual, quiere decir que teníamos que pagar $500, la diferencia es de 390,1 centavo. Aquí tenemos otro ejemplo. Si vendemos los 300,000 anuales, quiere decir, de acuerdo a la tabla, estamos en el último escalón. Su diferencia es de 99,900. Su fracción básica es del 2%. Y el impuesto a la fracción es de 2,798, quiere decir que tendría que pagar un impuesto de 4,797,98. En el anterior régimen teníamos que calcular el 2%, era de $6,000, su diferencia es de 1,202,02, que se está beneficiando a la empresa. Bajar IVA en feriados. El presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, podrá deducir la tarifa generada del IVA del 12 al 8% por un máximo de 12 días al año durante feriados o fines de semana. Aplica exclusivamente para los bienes y servicios del sector turismo a nivel nacional o regional. Incentivos de inversión. Aplicables para empresas nuevas, empresas que se constituyan por empresas existentes y empresas existentes. Reducción a impuesto a la renta en nuevas inversiones en 3 puntos porcentuales hasta por 15 años. La reducción acumulada no podrá exceder el monto de la inversión ni de los 15 años.
reducción a impuestos a la renta en nueva inversión en 5 puntos porcentuales cuando se suscriba un contrato de inversión por el plazo del contrato de inversión. La reducción acumulada no podrá exceder el monto de la inversión ni el plazo del contrato de inversión. Lo anterior no aplica para las inversiones que ya tienen incentivos o contratos de inversión que continuarán recibiendo los incentivos que tiene por la ley actual. Las obligaciones laborales. Todas las empresas aquí en Ecuador, cuando contratan empleados y los tienen bajo relación de dependencia, todos estos empleados, el empleador está obligado a afiliarle al empleado. Esto quiere decir que el empleador deberá el pago de las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es del 11.15%, y al empleador se le descontará el 9.45%. Esto quiere decir que al IES el aporte es de 21.60%. Se pagará también los fondos de reserva, el pago de los fondos de reserva. Esto quiere decir que el empleado, al cumplir un año continuo en la empresa, tiene derecho a los fondos de reserva, pago del 13º sueldo y 14º sueldo, pago de la liquidación de utilidades a los trabajadores. Todos los trabajadores, sean nacionales o extranjeros, deberán ser registrados en el SUD y este contrato será, debemos inscribirlo en el registro, en el Ministerio de Relaciones Laborales. Espero que les haya agradado la exposición. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí se encuentran nuestros correos para poder enviarlos. La presentación también va a ser enviada para su conocimiento. Muchas gracias.